Bueno, fíjense, justamente vamos a hablar del manejo del estrés y la ansiedad. Entonces, como al final vamos a hacer un ejercicio de relajación, empezamos así con un ejercicio de tensión. Bueno, No lo podrá dirigir otro para relajarme yo también. bueno, bueno, ya estamos acá, qué bueno, vamos a arrancar, les doy la bienvenida ya oficialmente a todos. Les recuerdo que este espacio está patrocinado por Electrocom BE, que son nuestros aliados en iluminación, automatización, redes y todo lo que tiene que ver con sistemas. Entonces, bueno, ya con eso te doy la bienvenida. Daniela es psicóloga. Les comentaba, que esa parte creo que no la escuchaste, que nuestro primer encuentro, 40 por 40, fue justamente con Manuel Llorens, que es psicólogo deportivo, y hoy, bueno, nuevamente pues estamos tocando este tema. Ahorita estábamos echando broma, pero justamente por ahí arrancaba la conversación, que entendiéramos un poquito el rol que tiene el estrés y la ansiedad en los deportistas. Eh, cómo aparece y para qué sirve y para qué no nos interesa tanto. Entonces, si quieres, vamos a comenzar hablando sobre, o sea, introduciendo el tema y bueno, y luego te conocemos un poquito más para que tú tengas oportunidad de contarnos sobre ti. Perfecto. Bueno, agradecida por la oportunidad, Judy. Eh, Inicio mi conversa pidiéndole excusa a todos por esta falla técnica. Solventar. A ver, estrés y ansiedad son respuestas naturales de nuestro organismo. El estrés suele estar asociado a una respuesta innata de supervivencia, sobre todo asociada a instintos, a impulsos que nos permiten sobrevivir y defendernos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando las situaciones de estrés se sostienen de manera permanente, porque por ejemplo en los animales aparece el estrés junto al miedo, el animal reacciona y se defiende ante un atacante. Es decir, generalmente hay un estímulo nocivo que es el que nos hace activar. Una vez pasada la situación de peligro, el animal vuelve a su estado original. Los humanos, pues no lo vivimos de la misma manera, porque allí intervienen elementos como el recuerdo y la memoria, que hacen que el hecho, o sea, nos exponemos una primera vez a una situación o un estímulo que nos resulta nocivo, respondemos fisiológicamente, la hormona ACTH comienza a generar cortisol, se activa el sistema adrenérgico, comienzan síntomas del estilo palpitaciones, hiperventilación, se comienza a alterar nuestro sistema de atención y concentración, comienza todo lo que es la distorsión, digamos, cognitiva, pensamientos negativos que limitan nuestra respuesta. Inicialmente es efectiva, pero cuando esto se sostiene a través del recuerdo, ya nos limita lo que tiene que ver con la memoria de trabajo. ¿Y qué es la memoria de trabajo? Esa memoria que nos permite responder de manera efectiva, sobre todo los que nos dedicamos, digamos, a la parte deportiva, comienzan los músculos a fallar, es decir, todo el sistema músculo-esquelético, por activación de hormonas que por acumulación limitan, digamos, el fluir de los movimientos, porque produce fundamentalmente una ruptura en el equilibrio, aumenta la tensión y por supuesto el dolor, y eso hace que nos limitemos. Sin duda alguna hay situaciones que promueven de manera natural el estrés y la ansiedad, como son las situaciones de competición, como es el inicio, el comienzo de una actividad deportiva, reinicio por lesión, cuando se introducen nuevas prácticas para mejorar el rendimiento, por ejemplo, en nadadores que se les incluye, por ejemplo, actividades funcionales y dentro de los funcionales algunas actividades o movimientos nuevos, allí generalmente aparece la ansiedad y el estrés. ¿Y a qué nos lleva? ¿Con qué está conectado? Bueno, generalmente con pensamientos de tipo negativo, limitantes. Y la psicología del deporte, digamos, se ha enfocado fundamentalmente
a tratar de disminuir todo este tipo de pensamientos negativos para optimizar el rendimiento del atleta. Sin embargo, a lo largo de la historia, se ha visto que la intervención, por ejemplo, cognitivo-conductual, que ha sido una o ha sido una de las más exitosas, comenzó a no dar los frutos esperados, porque habían deportistas que se centraban tanto en controlar los pensamientos negativos, en cambiarlos, en modificarlos, que le restaban energía al organismo para desempeñarse efectivamente. Entonces surge, digamos, la llamada tercera ola de intervención, en la que se introducen elementos como la relajación, que la veremos más adelante, la visualización, la meditación y el mindfulness que bueno, ha estado, digamos, en boga últimamente, que nos viene además dado por la cultura palí del budismo. La palabra puntual es sati, la traducción en inglés es mindfulness, y nosotros la conocemos como atención consciente. ¿Y qué busca fundamentalmente? No cambiar pensamientos, no modificar emociones, sino simplemente tener una atención focalizada cuando estas emociones aparecen. La base fundamental es, una vez que las atendemos, que las observamos internamente, sin intentar modificarlas, no alteramos nuestro sistema de energía. Es decir, que podemos seguir teniendo capacidad para responder a nivel físico, a nivel fisiológico, y la sola atención permite reconocer que hay una emoción que no nos es agradable y que nos lleva inmediatamente a pensar o a posicionarnos en el aquí y el ahora y decidir cómo quiero estar, qué es lo que quiero hacer, y en función a eso tomar la decisión, dejando pasar la emoción y tratando de focalizarnos en lo que estamos esperando que deseamos realizar, ¿no? Por supuesto, es un tema que últimamente no solamente, digamos, toca de cerca a los deportistas, particularmente a los nadadores, que bueno, nos hemos visto limitados, sino en general a personas que no se dedican al área deportiva, ¿no? Dani, yo quería que explicaras un poquito cómo funciona ese proceso de estrés y ansiedad. Por lo menos para mí ha sido muy enriquecedor entender esto de cómo se activan esas redes neuronales, cómo cómo la red neuronal por defecto es la que justamente nos asalta con esos pensamientos negativos y, o nos lleva generalmente por ese camino, y luego entonces vayamos a esos ejercicios, cómo hacemos bueno, para conectar con eso que tú decías, con esa conciencia, con reconocer nuestras sensaciones, con reconocer bueno, esas emociones, y poder entonces no controlarlas, pero sí, bueno, manejarlas. Aquí estamos hablando del tema deportivo básicamente, pero es muy difícil hacerlo en este contexto sin ver pues el provecho que esto puede tener para personas que no necesariamente son atletas, o que, bueno, para todos, ¿no? Que estamos en esta, en esta coyuntura pues de vida prácticamente. Entonces, bueno, creo que podemos como ampliar un poco el espectro y ir de lo deportivo hasta lo más general, en caso bueno, que nos parezca enriquecedor para todos los que están acá. Ok. Bueno, fíjate, como le explicaba antes, son respuestas adaptativas a un estímulo. A un estímulo que inicialmente requiere, no así la ansiedad, más sí situaciones de estrés ligadas al miedo, cómo funciona en el cuerpo humano, o cómo respondemos ante esto. Hay un estímulo, inmediatamente eso activa nuestra mente, es decir, estamos llenos de receptores, propioceptores, que tienen que ver con todo lo que es el cuerpo, e interoceptores, que tienen que ver con todos los sistemas internos, ¿sí? Comienzan a haber reacciones y respuestas. Esto envía un mensaje al cerebro, que desde la neurociencia es entendida como la acción de la mente, y comienzan a generarse, se activa fundamentalmente el sistema adrenérgico,
se produce cortisol, que es esa reacción química que es la que nos hace activarnos, despertar, estar alertas y responder de manera generalmente impulsiva. Y allí después lo conecto con cómo lo manejamos. Estos neurotransmisores viajan a través del cuerpo y el cuerpo comienza a tener reacciones, que fueron las que nombré anteriormente. Palpitaciones, taquicardias, etc. Aumento de la presión arterial, por ejemplo. Entonces el cuerpo refuerza en ese momento lo que está saliendo del sistema corticoespinal, ¿ok? Y se genera un proceso, digamos, de retroalimentación y allí conectamos generalmente con algún recuerdo de alguna situación estresante, porque allí nos lleva, digamos, la mente, ante la que hayamos respondido de manera efectiva o no efectiva. Generalmente nos conectamos es con lo negativo, con aquellas situaciones en las que no hemos respondido de manera efectiva. Y esto, a su vez, ¿qué hace? Aumenta una vez más todo el sistema de respuesta adrenérgico, cortisol, y el cuerpo va quedando inundado porque necesita responderle a esta cantidad de neurotransmisores que están circulando, se afecta aún más, enviándole la señal a la mente de estoy contigo, o sea, lo que tú me estás enviando lo estoy captando, estoy contigo. El impacto es múltiple. El impacto es múltiple porque de ser sostenido vamos perdiendo, como mencionaba anteriormente, la capacidad de atender, de concentrarnos y sobre todo de responder a través de lo que llamo el puente. ¿Qué es el puente? Poder pensar acerca de lo que nos está pasando. Cuando estamos estresados tenemos una especie de visión en túnel donde se nos dificulta muchísimo pensar en opciones distintas. No vemos salidas, no vemos resultados y generalmente actuamos de manera impulsiva. Y el trabajo consiste justamente en intentar pontearnos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estoy respondiendo? Observar esto e intentar comenzar a poner en palabras lo que está ocurriendo afuera. Y lo más importante, una de las ideas fundamentales es que al estar enterada de lo propioceptivo, es decir, de cómo está respondiendo mi cuerpo externamente, y de lo interoceptivo, es decir, qué pasa con mi sistema estomacal, qué pasa con mi sistema circulatorio, con el respiratorio, que no estoy además oxigenando bien. Cuando yo tengo toda esta información, allí inmediatamente entro en lo que es la parte cognitiva, que además ya está distorsionada por los pensamientos negativos de me va a pasar lo peor, yo no voy a poder salir de esto, me siento terriblemente mal, yo lo que quiero es morirme, porque estoy aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Allí es donde se comienza haciendo la intervención, es decir, tratando de sacar la mente del pasado, esto lo deben haber escuchado muchas veces, y centrarnos en el aquí y el ahora. Esa es como la tarea número 1 para uno poder ¿se escucha? Sí, ahora sí. Ok. ¿Puedo yo cambiar lo que está ocurriendo afuera? Generalmente no es posible, es decir, hay elementos que definitivamente no podemos controlar y lo único que podemos manejar es lo que está ocurriendo dentro. Y allí viene, digamos, la primera pauta, además de centrarme en el aquí y el ahora y dejar los pensamientos o los recuerdos de situaciones anteriores atrás, es la respiración. Es el primer elemento que nos permite conectarnos con el aquí y el ahora. No sé si con esto más o menos responde un poco a tu inquietud de qué pasa dentro de nosotros con el tema de la ansiedad y el estrés. Claro, claro que sí. De todas maneras, bueno, también acuérdense que pueden ir compartiendo sus preguntas por el chat y al final las incorporamos para que si alguien pues quiere profundizar más o quieren saber alguna cosita, pues entonces llevamos la conversación hacia allá. ¿Y cuáles son esas herramientas, esas estrategias que tenemos? También quisiera, bueno, no solamente que nos las compartieses, sino que nos contaras en tu experiencia, porque, bueno, hablar contigo tiene como el plus de que eres nadadora. Entonces, vamos a suponer, tú nos entiendes un poquito mejor.
cuando estamos en ese momento de estrés y de ansiedad, o por ejemplo ahora que nos toca, bueno, pienso yo que en cualquier momento pronto regresar a las piscinas, ¿cuáles serían, conocemos las herramientas, pero cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿En qué momento? ¿Qué hacemos con ellas? Ok. Bueno, fíjate. em, Como mencioné antes, la respiración es uno de los elementos más importantes que tenemos a mano. Eh, y retornar a lo que es la verdadera respiración, porque generalmente lo que nos enseñan, incluso cuando estamos estudiando en primaria, bachillerato, etcétera, es la respiración torácica. La verdaderamente importante es la respiración abdominal, que es esa que nos permite oxigenar por completo el cuerpo. Y acompañar, o sea, debe ser acompasada y rítmica. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una muy básica que es la respiración en cuadrado, que es inspirando contando 2, retenemos contando 2, expiramos contando 2, volvemos a retener contando 2 y así vamos como cumpliendo el circuito, ¿ok? Esto nos permite inmediatamente sosegarnos. Hay otras técnicas como expulsar o expirar el aire con sonido, es decir, voy a hacer un pequeño ejemplo. Inspiramos, sostenemos. El escucharnos, el escuchar esto que acabo de hacer, inmediatamente comienza a apaciguar absolutamente todo el cuerpo. Entonces esto es lo primero que necesitamos, yo diría en líneas generales. Dentro del área deportiva la respiración es fundamental. Yo creo que todos los que nos metemos al agua, eso lo hacemos de forma rítmica, sistemática, e inmediatamente al entrar en contacto con el agua, este circuito, digamos, es como que si se normalizara, ¿no? Es como un remedio, como una cápsula. Los otros elementos que le vamos sumando o que nos ayudan son la visualización. Y este en particular es una de las herramientas, por ejemplo, más utilizadas por deportistas. En el caso de la natación por Michael Phelps, él utiliza muchísimo la visualización, es decir, así como él lleva a cabo sus entrenamientos corporales, la visualización es un elemento fundamental de entrenamiento mental, en donde él repasa paso a paso todo el proceso de entrada del agua, desde el contacto con el agua y cada uno de sus movimientos, el momento en que va a respirar, el momento en que da la última abrazada, en que da la vuelta, en que se regresa, etc. Eso es algo que sería maravilloso poder incorporar en nuestra práctica deportiva diaria y aún más ahora que no tenemos contacto con el agua. Así como dije antes, para la neurociencia la mente es el cerebro en acción y está comprobado que aunque no podamos ejercitarnos directamente, si nosotros repasamos y trabajamos a nivel de visualización con este tema de montarnos en el taco, lanzarnos al agua, entrar en contacto con el agua, lo repasamos una y otra vez dentro de nosotros, nuestro organismo va a producir los neurotransmisores que están asociados a esa imagen que tenemos en la cabeza. Es decir, nuestra realidad no es el entorno, sino lo que tenemos acá. Por eso es tan importante no solamente el tema del control del estrés y la ansiedad, sino el impacto que puede tener, por ejemplo, actividades diarias, rutinarias, como la visualización, para los que aún no podemos, digamos, adentrarnos al agua. Otros elementos importantes son la paciencia, la progresión y el placer. Es decir, en este proceso en el que aún no entramos y que esperemos estemos próximos a ese momento, yo recomendaría, digamos, de entrada entender que lo primero con lo que tenemos que conectar es con el placer. ¿Y cuál es el placer? Bueno, en el caso de los nadadores, el agua, o sea, volver a estar allí. Es obvio que inmediatamente van a venir a la mente los recuerdos de nuestras últimas, qué sé yo, competiciones, entrenamientos, los tiempos, cómo yo estaba, el nivel que tenía. Y tenemos que entender que vamos a tener un proceso de adaptación. Y allí viene todo el tema de la paciencia y la progresión. La adaptación nos puede llevar de 3 semanas a 4 semanas, en donde además yo recomendaría incluir actividades de flexibilización, de relajación del cuerpo,
estiramientos, incluidos o sea, previos, digamos, a la entrada del agua o incluso entre que entramos al agua y volvemos a entrar, es decir, periodos intermedios. Los lapsos de entrenamientos deben cambiar, lo ideal no es comenzar, si nadábamos todos los días, pues retornar con todos los días, hacerlo interdiario, tener pausas dentro del entrenamiento, entender que lanzarnos de manera impulsiva porque tenemos mucho tiempo que no lo hacemos, nos puede llevar a lesionarnos, porque el cuerpo obviamente no está en condiciones, así estemos desde ahora teniendo, digamos, rutinas en casa, no es lo mismo. El otro elemento, digamos, que incluye todas estas nuevas técnicas acompañando la visualización, que es el mindfulness, nos habla de compasión, de no castigarnos. Y cuando tenemos obviamente tanto tiempo fuera de la actividad, queremos entrar y hacerlo de la mejor manera. Y realmente estamos en un momento de volver a conectar con lo propioceptivo, es decir, con lo corporal, con el equilibrio, que es uno de los elementos más importantes. Es decir, estoy metiendo bien la mano, estoy introduciendo bien el brazo, cómo estoy respirando, estoy moviendo la cabeza hacia arriba, la estoy dejando acostada, cómo estoy pateando. Es decir, tiene que haber una gradualidad. Aquí lo más importante es encontrarnos digamos, con esa hermosa parte de reencontrarnos con la actividad, con lo que nos resulta placentero. Y bueno, ya después que tengamos un mes o un poquito más, pues volvemos a los planes de irnos, digamos, adaptando al ritmo que anteriormente teníamos. Pero es como un comenzar de cero. Es decir, es como la pandemia. O sea, el cómo vivíamos antes, ya eso tiene que quedar atrás porque ahora es otra realidad. O sea, y entrar al agua va a suponer más o menos lo mismo. Entender que es otra realidad. Como que si fuésemos principiantes, pues hay que arrancar de cero otra vez, obviamente con un conocimiento, pero lo más importante es estar en el aquí y el ahora y no permitir que esos recuerdos nos invadan porque van a hacer que actuemos de manera impulsiva y el riesgo de lesión es muy alto. Y además, que estando en casa todo el tiempo, el tema de la alimentación y la hidratación no es lo mismo. Cuando retornemos, obviamente va a haber una mayor demanda calórica y seguramente se nos puede olvidar hidratarnos de la misma manera, cuidar la alimentación. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimos elementos a tener presente. Para aquellas personas que no realizan o no efectúan una actividad deportiva, sin duda alguna que el deporte o cualquier actividad, si sea bailar, ayuda de manera significativa al control de los niveles de estrés y ansiedad porque te lleva a focalizarte en lo propioceptivo, una vez más en tu cuerpo, y eso hace que tu mente despeje cualquier elemento negativo y los niveles de cortisol disminuyen de manera significativa, así como serotonina y dopamina que están asociados, por ejemplo, a la depresión. Todos estos niveles suelen regularse de manera automática con la realización de la actividad física. Así que para aquellos que no lo realicen, pues está sin duda alguna recomendada como número 1 entre las otras cosas que le acabo de hablar de la respiración, la visualización y el mindfulness. Daniela, cuando hablas, estás hablando pensando... ¿No se te escucha? Ya, ahora sí, perdón, gracias por decirme. Mira, cada vez que hemos tenido, bueno, reuniones, cursos en los que hemos participado, cada vez que tenemos la oportunidad de tener algún tipo de intercambio con entrenadores latinoamericanos, siempre caemos en un mismo lugar, ¿no? Que es que, bueno, debería existir un equipo multidisciplinario, pero casi nunca contamos con eso, sino que al entrenador le corresponde asumir distintos roles. Desde la psicología deportiva, ¿qué herramientas o qué conocimientos debería tener el entrenador en este regreso al agua para facilitar ese proceso, esos primeros pasos con sus equipos en las diferentes edades, sean pequeños o grandes?
¿qué necesitaría el entrenador transmitirle a los equipos, a los nadadores? Bueno, yo creo que en primer lugar tendría que manejar muy bien todo lo que es la parte de la inteligencia emocional, porque, o sea, todos vamos a llegar con una emoción desbordante por el reencuentro con el agua o, con o en cualquier otra disciplina. Entonces, lo primero es saber qué hacer con toda esa emoción, que además experimenta también el propio entrenador, ¿no? Entender fundamentalmente que tiene que ser gradual. Fíjate, a mí me parece que la entrada debe plantearse incluso como en forma de juego, sean pequeños o sean grandes. O sea, plantear de entrada que tiene que haber un periodo de adaptación, y en ese periodo de adaptación, al menos con los más pequeños, plantear juegos, hacer sesiones distintas a las anteriores, es decir, entrada al agua, se hace una pausa, se hacen estiramientos o algún otro tipo de actividad, retornamos al agua. Yo creo que para el propio entrenador, entender que no puede ser, no se puede hacer de la misma manera, que lo mejor es cuidar al otro, y esto, ayudarlos en lo que es el tema del reencuentro, digamos, con el placer del regreso, que tiene que ser progresivo, y en la progresión inicialmente yo creo que no se debería trabajar con tiempos, o sea, desde el área de lo psicológico hay que tratar de sacar eso de la cabeza, sino ir readaptando el cuerpo, y para readaptar el cuerpo pues hay que trabajar dentro del agua y fuera del agua. Creo que sería interesantísimo que conociera de estas estrategias simplemente de la respiración. Si se manejara la visualización, también sería magnífico, ¿no? Porque me imagino que aún con todo esto, pues siempre aparecerá uno, dos o tres que estén, digamos, sobrellevados por las situaciones de estrés. Entonces, bueno, guiarlos en respiración, en visualización, para ayudarlos a calmar, yo creo que eso sería súper importante. Y que entiendan que el entrenador no está esperando nada en particular de ellos al principio, sino simplemente que se reencuentren con ellos mismos y con el deporte, y afianzar, digamos, lo que es la relación. Entonces, en general, yo diría estrategias de manejo de inteligencia emocional, del control de emociones, y estas técnicas en paralelo, que van a permitir justamente manejar las emociones, puntualmente las que acabamos de mencionar ahorita, estrés y ansiedad. Sí, yo pienso que trazarse quizás metas pequeñitas que sean del conocimiento del nadador y que no necesariamente estén asociadas a los tiempos, como decías tú, sino de repente, bueno, a corregir esta técnica o hacer esta dinámica con algún logro que sea significativo, pero que no tenga que ver expresamente con el resultado deportivo, estaría buenísimo para justamente dar ese sentido como de progresión y contribuir a disminuir la ansiedad. Cuéntanos un poquito Sí, sobre, estoy de acuerdo. Ajá. cuéntanos un poquito sobre ti para aprovechar, porque a mí me pareció muy interesante, bueno, tu desarrollo como deportista, pero además también cómo llegas a la psicología deportiva. Entonces me gustaría que lo compartieras con todos, también un poco pensando que a veces cuando alguien maneja las herramientas uno piensa que tienen todo resuelto, y la verdad es que son procesos de aprendizaje que son muy nutritivos para todos. Sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, juntando, digamos, yo te podría decir como las dos áreas más importantes en mi vida, que son las que me llevan o me decantan, digamos, en lo que es la psicología del deporte. Yo vengo de una familia en donde existen dos pasiones, el deporte y la comida. Y yo creo que siempre fuimos más disciplinados para comer que para el deporte, pero bueno, el deporte, digamos, estaba incluido. Cuando digo que éramos disciplinados con la comida es porque era fundamental, o sea, era un momento de encuentro y de compartir, extendido además por ambas líneas, ¿no? La materna y la paterna. Eh, Esto sin duda alguna fue llevando a que, bueno, mi cuerpo tuviera las contexturas y las características de unos italianos comelones del Mediterráneo. Eh,
con el paso de los años, si bien siempre estuve dedicada, o sea, el agua, comienzo por allí, estuvo en mi vida desde los 2 años. Yo no recuerdo nada de eso, pero bueno, son los cuentos. Y desde muy pronto, nosotros vivimos en Los Tequis, y allí yo comienzo formalmente en la disciplina de la natación a los 5 años, 6 años, muy chiquita. Tuve entrenadores particulares, tuve un entrenador cubano que fue el que digamos, me ayuda puntualmente con el estilo mariposa. Y estando en los años de primaria, pues nos estaban preparando para federarnos. Pasamos de 1 hora de entrenamiento a 4 o 5 horas con actividad fuera del agua. Y bueno, cuando finalmente quedo seleccionada, lamentablemente no conté con el apoyo familiar, y eso hizo que yo me desmotivara enormemente y migrara. Migré al tenis, que era el deporte de mi madre. Mi padre era futbolista. Y bueno, allí viví más o menos lo mismo. Cercana al momento de la federación, el apoyo no se daba, la demanda de entrenamientos, de horas, de exigencia era muy alta. Volví a migrar, comencé a hacer karate, y bueno, así fui creciendo. Y dentro de mi historia, digamos, de vida personal, los que nos dedicamos al área de lo psíquico, tenemos una frase que nos caracteriza, que es la del curador herido. Es decir, a través de la sanación de otros logramos llegar a ese niño que tenemos herido. Y yo creo que esa fue una pasión dentro de mí desde muy pequeña. Así llego a la psicología. Y en un momento muy puntual, ya cerrando la carrera, tengo digamos, un inconveniente a nivel personal. Entro en un proceso de depresión mayor profunda, y por primera vez en mi vida la comida, que era una de mis pasiones, deja de serlo. Y yo comienzo a perder peso de manera significativa, estaba muy desmotivada, y de pronto en algún momento retomo la actividad física y bueno, todo comenzó a mejorar. Yo comencé a sentirme mejor anímicamente y ocurrió el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Empecé a comer menos. Comencé a comer porciones muy pequeñas porque no me cabía lo mismo, tuve problemas de gastritis, etc. Y así comencé a regular todo el tema de la alimentación. Pierdo aproximadamente 40 kilos. Eso me lleva a entrar al estudio de la psicología clínica, digamos, en mayor profundidad, y allí me topo con otra área importante que además tiene que ver con mi constitución, con mi formación, que es justamente los obesos. Allí hago, digamos, mi primer trabajo en profundidad en el área de formación con la bariátrica, trabajando justamente en el área de la adaptación a nuevos hábitos de alimentación. Y por otras circunstancias de vida, yo seguía haciendo tenis, trotaba, etcétera, no sé qué, vuelvo al agua, y en esta vuelta al agua, bueno, digamos que el grupo termina siendo una fuente de apoyo fundamental. Yo pierdo a mi madre por cáncer en ese momento, y bueno, allí finalmente me federo. Ya yo estaba viejita, pues mayor, quiero decir. Allí finalmente me federo y entro con el grupo del San Ignacio a la Triple Corona. Ahí retomo, bueno, una de mis pasiones más grandes, que era el 200 mariposa y el 400 combinado. Comienzo a traer medallas allí, y ellos me exigen que aparte de piscina, del nado en piscina, de la Triple Corona, tengo que entrar a hacer alguna aguas abiertas. Y bueno, en el 2000, no recuerdo si fue 2004, 2005, hago mi primer Orinoco. Y bueno, he tenido años en los que no lo he hecho, pero desde allí no he parado porque descubrí que es lo que realmente me apasiona. Y hace 2 años, yo creo que el Orinoco realmente me enseñó lo que es la exigencia de entrenamiento, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, porque bueno, por primera vez en todas las veces que lo había cruzado, y en donde además me había planteado metas progresivas, porque la primera vez sencillamente llegué del otro lado, la segunda vez entré entre las 15 en mi categoría, luego 10ª, luego 8ª, y bueno, esta tenía como la idea de por lo menos hacer podio. Y entrando al agua en el Orinoco, pues
con mucha prontitud, el río me llevó y allí comenzó mi verdadera travesía mental. Ahí entendí de verdad lo que era nadar en ese río. Y bueno, yo no me aparté de mi estrategia, logré afortunadamente seguirla y cuando llegué al otro lado, que había muy pocas personas y además con caras de sorpresa, entre ellas estaba Nelín, que hizo así como doc, yo dije, nada, había tan poca gente que dije, coño, estos mira, llegaron, comieron, celebraron, se fueron, aquí lo que quedan son 4 pelagatos. Bueno, por lo menos llegué. ¿En qué año Resulta que fue eso? cuando llegué, ¿En, eso en fue qué hace año? 2 años, no el año pasado, 2018. el antepasado, sí, 2018. Este, y bueno, cuando llego, sabes, con mi cartelito y tal, bueno, por lo menos llegué ya, fue difícil, no sé qué. No, veo que entro en podio, había, digamos, planteado por lo menos entre los 3 primeros, pero llegué quinta y la verdad es que la felicidad fue máxima. Y bueno, experiencias similares las he tenido con Cumaná, y no recuerdo si fue hace 2 años o 3 años, hice los 3 kilómetros, también entré en podio y hice los 5 kilómetros. Mi entrenadora para ese momento fue Anelín, a quien le agradezco profundamente porque si no, no hubiera llegado a nada. Y la verdad es que ha sido maravilloso porque la piscina es un lugar de contención que además nos rememora el vientre materno y nos hace conectarnos con cosas verdaderamente maravillosas, pero cuando entré al aguas abiertas entendí que si bien es distinto, la sensación de libertad es mágica. Entonces, bueno, después de esa experiencia en el Orinoco comencé a incluir actividades de funcional, es decir, amplié todo el tema del trabajo físico, porque entendí que mi cuerpo tenía que estar en óptimas condiciones y las óptimas condiciones no vienen solo del agua. Uno tiene que aventurarse a salir de esa zona de confort y hacer otras cosas que no son tan agradables, pero que son necesarias. Eh, y, y bueno, eso ha sido, así es como llego, digamos, a la psicología. O sea, esa es como mi experiencia como nadadora y a nivel profesional, por supuesto, esto de ir entendiendo cómo ha sido, cómo era el proceso, pues en el camino he ido recibiendo a gimnastas, he recibido a basquetbolistas, a beisbolistas, a tenistas y por supuesto a nadadores, todos adolescentes, muy pocos adultos. Pero justamente con este tema de la presión de que ya están federados, de los niveles de exigencia, de lo que esperan los padres, los entrenadores, etcétera, y cómo hay una pequeña merma en esa sensación de placer y motivación cuando de afuera estamos tan avasallados por exigencias y por expectativas. Dani, si quieres, le damos inicio a la actividad de relajación. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar y, bueno, nos vas dirigiendo. Ok. Yo había pensado en 2, como te había comentado. Ya les comenté antes que las que realiza Michael Phelps es de respiración y visualización guiada. Pero creo que va a ser mucho más fácil utilizar la relajación gradual de Jacobson que es muscular. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a pedir por favor que se sienten y coloquen la espalda lo más pegado al respaldar, que traten de estar lo más rectos posible, que coloquen sus manos sobre sus rodillas. Les voy a pedir, para los que se sientan cómodos y lo deseen, cierren sus ojos. Vamos a realizar una respiración profunda. Vamos a contar hasta 3 inspirando. Vamos a sostener la respiración y vamos a expulsar. Yo los voy a ir guiando. Vamos a comenzar a respirar. Vamos a inspirar poco a poco. Retenemos. Expulsamos lentamente. Sostenemos y vamos a volver a inspirar. Retenemos y ahora cuando expiremos vamos a sacar toda la tensión del cuerpo.
vamos a sentir cómo quedamos ligeritos, ligeritos. Cómo el cuerpo se va relajando y va pesando. Volvemos a inspirar. Soltamos el aire, vamos a ir sintiendo cómo los párpados pesan, pesan mucho. Volvemos a inspirar lentamente. Soltamos el aire. Y ahora sintiéndonos más cómodos con nuestro cuerpo, vamos a cerrar nuestros puños con muchísima fuerza, con toda la fuerza que tengamos. Vamos a sentir que toda la tensión del cuerpo está centrada en los puños. Todo está allí, con fuerza, mientras seguimos respirando tranquilamente. La tensión está en los puños. Y ahora soltamos. Relajemos las manos, soltamos. Vamos a sentir cómo las manos quedan ligeras, no pesan. Seguimos respirando. Y ahora vamos a llevar toda la atención hacia la parte alta de nuestra espalda y el cuello. Vamos a subir los hombros hacia arriba, vamos a tensarlos fuertemente y toda nuestra atención está concentrada allí. Hombros, cuello, parte alta de la espalda. Todo lo que nos pesa está allí. Y ahora soltamos, relajamos. Cero tensión. Acomodamos la espalda. Los músculos caen, se aligeran. Seguimos respirando lentamente, tranquilamente. Ahora nos vamos a los glúteos. Vamos a presionarlos fuertemente, a tensarlos como que si nos estamos levantando de la silla. Toda la tensión recae allí, en la parte baja de la espalda, en el coxis, en los glúteos. Toda la tensión está centrada allí. Con mucha fuerza, todo está allí. Y ahora soltamos, relajamos. Los músculos caen, se acomodan. Seguimos respirando, lentamente, tranquilamente. Vamos ahora a pasar a las pantorrillas. Ponemos los pies en punta, tensamos los gemelos. Toda la fuerza está allí. Toda la tensión del cuerpo reposa allí. El resto del cuerpo está relajado. Todo reposa allí. Con tensión, duros. Y ahora soltamos. Relajamos los gemelos. Soltamos las pantorrillas. Respiramos tranquilamente. Vamos sintiendo cómo el cuerpo está cada vez más relajado. Y ahora vamos a doblar todos los dedos de los pies. Los presionamos hacia adentro. Toda la tensión está acumulada allí, en nuestros dedos de los pies. Con fuerza los presionamos hacia abajo, hacia adentro. Toda la tensión está allí. El resto del cuerpo permanece relajado.
Y ahora soltamos. Movemos los dedos suavemente. Y vamos sintiendo cómo el cuerpo está relajado, distendido, pesa. Es como que si flotara. Respiramos lentamente, suavemente. No hay tensiones. Estamos relajados. Poco a poco, cuando se sientan preparados, tras una respiración, pueden irse involucrando y abrir sus ojos. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a ustedes. Pueden ir escribiendo en el chat. Me gustaría que aprovecharan de preguntar, pero también de contar cómo se sintieron, qué les pareció la experiencia. Entonces, bueno, voy a ir buscando los comentarios. Aquí los profes están comentando. Vamos a ir buscando los comentarios y los... Ok, vamos por aquí. Aquí habían varias preguntitas. Vamos a ver. Ah, bueno, Carolina Ramírez estaba contando. Era en un momento que estabas hablando sobre los beneficios que podía tener la actividad física sobre la salud mental y decía, yo pasé por eso hace 3 años y la natación es una de las actividades que me ha ayudado full, además los tratamientos propios. La mejor noticia es que este tipo de trastornos tienen cura y uno crea conciencia de lo importante de vivir en el presente. Anelín justamente pedía tips para el regreso a la piscina y cómo canalizar todo proceso de volver a un ritmo sin caer en frustración. Eso ya lo hablamos, pero si quieres vamos a recapitular. Tú comentabas la importancia de conectar con el placer. Sí, digamos, el reencuentro con el agua, la inclusión progresiva, el trabajar la paciencia. Allí voy a meter lo que tú mencionaste, de plantearnos metas cortas, claras, concretas y sobre todo realizables. Que las metas iniciales no tengan que ver con tiempos ni exigencias de tiempo, ni volver a niveles competitivos. Lo más importante inicialmente es el reencuentro con uno mismo, a volver a sentir, o sea, qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando estamos en el agua, con todo el tema propioceptivo y de equilibrio, a incluir actividades fuera del agua, que nos permitan, digamos, ir trabajando en nuestro cuerpo y que la adaptación sea progresiva para evitar lesiones. Luego Harold, él hace un comentario, bueno, sobre quizás en referencia a algunos instructores de natación y que quizás no cuentan con algunas herramientas para evitar la frustración y motivar, pero él usa una palabra que es lo que quiero rescatar, que es la importancia de la empatía, que creo que es fundamental en este momento. No sé qué pudieras como comentar, o sea, como complementar un poco la idea, Dani, porfa. Bueno, lógicamente, fíjate, cuando hablaba de inteligencia emocional, el punto de partida para poder manejar las emociones es poder colocarse en los zapatos del otro. Porque si cuando nos llega alguien, indistintamente con el tipo de emoción, estamos posicionados desde este lado y no tratamos de entender cuáles son las circunstancias de vida que rodean la presencia o que activan, motivan esa emoción, es muy difícil poder ayudar a canalizarla. Entonces, sin duda alguna, el primer elemento, lo más importante es poder ponernos en los zapatos del otro. Lo segundo es poder ser compasivos, es decir, tratarnos y tratar con gentileza. Eso es un elemento fundamental, porque normalmente caemos en el hecho de, no, pero vale, tú puedes, no te preocupes, no sé qué, que estos momentos, o sea, no es una cuestión de aupar inmediatamente para motivar. A veces simplemente con escuchar y estar allí
y decir frases como comprendo que estés angustiado por tal cosa, entiendo que tu situación es esta, vamos a intentar movernos hacia esto, que estoy seguro te va a ayudar. O sea, con frases desde la comprensión hacemos más que cualquier otra cosa. Y a veces ni siquiera es necesario decir nada. A veces la empatía simplemente está en poder conectarnos visualmente, en que el otro sepa que tú estás allí, en que el otro sepa que es escuchado, y ya desde ahí es como acunado, es lo que llamamos el holding, ¿no? Es atendido, se siente acurrucado, no es necesario hacer más nada. Lisette pregunta cómo manejar la ansiedad durante una lesión y luego al retomar la actividad. Eh, bueno, las lesiones generalmente, fíjate, entran en juego por agotamiento, es decir, entran en juego cuando no hemos entendido o no hemos logrado comprender del todo nuestro funcionamiento interno. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos o sobreexigidos o sobreentrenados, o intentamos descargar allí, digamos, tensiones de otro estilo, y generalmente perdemos el foco de la atención. Allí es cuando aparece la lesión. O por sobrecarga, que es otro tipo, otro, digamos, momento de lesión típico. Lo importante es entender que si esto apareció, es porque tenía que aparecer. Es decir, hay que hacer una pausa. Es una invitación a una pausa. Es una invitación a repensarse las cosas. Es como cuando aparece una enfermedad. Es exactamente lo mismo. No es un castigo. Está apareciendo justamente para que podamos ver las cosas de una manera diferente y replantearnos la manera en la que venimos haciendo las cosas. Y el retorno es exactamente igual a como yo lo acabo de decir ahorita. Es decir, tiene que ser gradual, tenemos que sacarnos las metas iniciales, el replanteamiento de metas debe ser progresivo, debemos cuidar esa zona de lesión, entonces generalmente van a haber una cantidad de actividades dirigidas al acondicionamiento de las zonas musculares que rodean la lesión para evitar justamente que eso vuelva a ocurrir, es decir, el entrenamiento no puede ser el mismo. Y debemos entender que en el momento del entrenamiento tenemos que tratar de tener toda la atención, estar focalizados, y para eso, bueno, nada mejor que la respiración, la visualización y la relajación. Es decir, deberían formar parte de nuestra rutina del día a día. Y cuando digo del día a día es incorporarla en la mañana al despertarnos y en la noche antes de acostarnos. Es decir, hay que hacerlo rutinario tal cual como el entrenamiento físico. Y una cosa importante que tú comentaste antes, que el tema de la paciencia, ese es otro aspecto que es fundamental en esos casos. Mira, José Zacarías dice, buenas tardes, ¿cómo motivamos a los atletas que han sido afectados por la cuarentena y no han querido o no quieren salir de casa por temor al contagio o temor a contagiar al resto de la familia? Eh, bueno, la motivación generalmente surge en el contexto de los deportistas de la autosuperación. Y aquí es donde entra el tema de la competencia con uno mismo, ¿no? Reencontrarse con eso no es fácil porque la pandemia nos ha llevado por una multiplicidad de síntomas y de emociones, porque bueno, fundamentalmente lo que estamos viviendo es un duelo, una pérdida de forma de vida, la forzosa adaptación a una nueva que desconocíamos, o que para algunos casos era como algo puntual y ahora debe ser de esta forma. Yo creo que una de las mejores maneras de abordarlo son los entrenamientos grupales, inicialmente por esta vía, pues porque no tenemos otra. Eh, Fomentar actividades, primero de descarga emocional, es decir, que se abra el grupo como, bueno, vamos a contarnos qué tal ha sido esta experiencia, o sea, como un grupo abierto, ¿sí? En donde la gente pueda como soltar todo eso que está ahí aguantado, que está en tensión y que está puesto en la no activación, en la desmotivación. Entonces, lo primero es descargar, lo primero es poder poner en palabras, que es el puente del que yo les hablaba anteriormente. Eh, y una vez que lo podemos poner afuera, poco a poco va a ir surgiendo la necesidad y plantearnos, por ejemplo, que es un poco lo que hacemos en los grupos de apoyos con pacientes obesos, gradualidad. Nos vamos a encontrar todos media hora los martes y media hora los jueves, ¿sí? Y vamos a hacer ejercicio de relajación. Más nada. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. Y esa compañía, ese estar allí, ese acompañarnos es lo que poco a poco va a hacer que la persona comience a motivarse.
y comience a retomar de alguna manera una rutina que sabemos que es distinta a la que llevábamos anteriormente, pero es que es la rutina que a partir de este momento tenemos que llevar. Y entender que todos tenemos ritmos diferentes, que el proceso de aceptación de lo que estamos viviendo es diferente, pero que la entrada a eso es poder poner en palabras todo ese cúmulo de emociones que llevamos adentro. Yo creo que también la otra cara a esa pregunta, claro, no sé en el caso de José, desde dónde lo pregunta él, pero creo que una cosa es la parte de la motivación y otro generar confianza. Yo creo que realmente, bueno, también explicar, repetir, comentar, o sea, se los digo ya hablando como la escuela de natación, a nosotros, bueno, lo que nos ha tocado en gran medida es difundir todo lo que nosotros tenemos y nos hemos preparado para que cuando llegue el momento poder recibir a las personas, o sea, informar también, comunicar, y bueno, y también encontrarse en un lugar que es que todos estamos aprendiendo de esto, entonces decir, bueno, esto es lo que nosotros tenemos listo, pero si tú ves algo que nosotros podamos, o sea, también como delegar un poco o compartir, mejor dicho, esa responsabilidad, decir, mira, si tú ves algo que podamos hacer mejor entre todos, pues hacerlo. Y yo creo que, o sea, para completar como eso, o sea, motivar a los atletas a que vuelvan a las piscinas, pero por el otro lado, también generar la confianza. Y bueno, lo uno con un comentario que deja clara, como que bueno, lo más importante es lograr que los atletas quieran regresar y que luego se comprometan con, con esos nuevos retos, ¿no? Vamos a seguir buscando aquí. Mira, y aquí empiezan los comentarios de la actividad. Te acabo de botar la atención de una manera bárbara. Gracias. Qué maravilla de meditación. Nunca la había hecho de esa manera. A mí me gusta mucho porque creo que es algo que se pueden hasta llevar y que pueden practicar. O sea, estas cosas también, por favor, complétalo tú, Dani, pero eso es algo que la gente puede, o sea, uno puede ir dominando mejor como estas destrezas y luego aplicarlas a uno mismo o a nuestros equipos. Exactamente, esa es la idea. Y además, como todo, o sea, en esto lo vamos a ir manejando mejor en la medida en que lo practiquemos más y que seamos constantes, tal cual, como una rutina de actividad física. Muchas gracias por la técnica de relajación, dice Marcelo. ¿Alguna técnica de activación para alcanzar el nivel individual óptimo? Muchas gracias. Para la activación, generalmente lo que uno hace es justamente lo contrario, que es respiración, como la respiración de parto, disculpen los hombres, que es una respiración de hiperventilación, ¿no? Eh, es una respiración mucho más rápida y eso permite que el cuerpo, o sea, activamos lo que es el sistema adrenérgico mucho más rápido y te encuentras activo con mucha mayor prontitud. Eh, y superar la barrera de la procrastinación, que son 10 segundos. Si en esos 10 segundos nos logramos levantar y activar y la respiración nos va a ayudar fundamentalmente a eso, listo, ya estamos entrando en la rutina. Buenísimo. Andy dice, me encantó el ejercicio de relajación. Ayer tuve un problema que me estresó demasiado y esta actividad me permitió liberar todo el estrés que tenía acumulado. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Dice José Zacarías, gracias. Nosotros tenemos esos grupos de trabajo por esta vía, pero en varios atletas de diferentes edades se ha presentado, gracias, ya va, que se me mezcló con otra preguntita, ya voy. Pero en diferentes edades se ha presentado, gracias por la respuesta y muy buena la actividad de relajación. Eso es con respecto a lo que preguntaba José arriba sobre bueno, cómo motivar a que vuelvan a la piscina. Y David pregunta si un adolescente que de niño hizo deporte con frecuencia y ahora no está motivado a continuar con el deporte, como padre debo presionarlo entre comillas, empáticamente para que esté automotivado con el deporte o debo dejar que el adolescente abandone el deporte y lo retome cuando sienta el deseo y sea su tiempo? Esto es todo un tema que me toca de la parte terapéutica y personal también. Como terapeuta de adolescente es una cosa y como mamá adolescente es otra. Fíjate, lo ideal es poder tener una aproximación empática, entender qué es lo que está pasando dentro de ese adolescente, qué es lo que lo ha desmotivado. Generalmente hay otros intereses
Y hay un elemento que es común en la adolescencia, que es la dificultad de manejar el cuerpo, o sea, lo nuevo que va apareciendo en el cuerpo. Y hay una sensación de disconfort. Y el deporte, digamos, los centra de cara con esto. Entonces, bueno, yo diría primero chequear un poco qué está pasando allá adentro, digamos, qué es lo que lo distancia. Lo distanció el nivel competitivo, lo distanció el nivel de socialización, lo distanció un desencuentro con el entrenador, lo distancia las presiones familiares, las exigencias de los padres, las propias exigencias y la sensación de que no va a poder cumplir. O sea, yo creo que lo primero es como aproximarnos allí y obviamente dejar el espacio. Yo creo que la presión es lo menos indicado porque a lo mejor accede en un momento y luego definitivamente va a ir acumulando mucha más rabia y se va a apartar. Ahora, sí podríamos tener como una aproximación sucesiva de compartir, en donde el adolescente lo vea como, bueno, como un juego, una caminata, en donde estemos haciendo algo. Vamos a hacer 7 minutos intensos con este programa, que hay muchísimos por YouTube, por internet. Acompáñame en esto. Yo creo que inicialmente o sea, que el adolescente sienta como la compañía o fomentar incluso el que pueda hacerlo con otros compañeros de su misma edad, pero fundamentalmente tratar de entender qué lo aparta, qué lo aparta. Eso sería como lo inicial y la aproximación al movimiento, al cuidado del cuerpo. Si es un tema, por ejemplo, de que se apartó por algo competitivo, pues el reencuentro con su cuerpo, la importancia de la salud. Si no quiere retornar a lo que hacía, por lo menos que tenga un pequeño espacio para encuentro con él y resaltar la importancia de cómo se siente cuando uno culmina la actividad física, que además es tan reforzante y corporalmente, bueno, cuando uno tiene todas las endorfinas encima, la sensación es magnífica. Entonces, invitarle un poco a eso sin exigencia. Yo creo que también con los adolescentes, como tú decías, buscando esto de mantener como el estilo de vida saludable, mantener como esa parte de educación que es bien importante, bueno, negociar, o sea, establecer como esas negociaciones en las que, bueno, no lo tienes que hacer, qué sé yo, si antes era todos los días y competía, bueno, de repente ya no es esta la dinámica, pero manténlo tal periodo, si no quieres hacer este deporte, bueno, ¿cuál vas a hacer? O sea, ver como que una vez, como decías tú, entendiendo qué es lo que pasó, o sea, qué es lo que lo aparta, a ver, bueno, cómo se puede establecer alguna negociación donde, bueno, donde imponerse no sea como la única alternativa. No En sé mi si alguien... caso, Ajá. comento un poquito rapidito, en mi caso, mi hijo practica natación también y él hubo un momento en que me dijo, ya no quiero más. Yo lo dejé, pero veía que la cosa, le ofrecí otras cosas, lo acompañaba, lo empujé como a otras cosas, no logró enganchar con nada y un momento en que yo le dije, mira, aquí echado, pegado al computador, no puedes estar, nos tenemos que mover. Escoges 2 días a la semana, yo no te voy a exigir más, pero tú tienes que mover el cuerpo, punto. En esta casa trabajamos lo mental y trabajamos el cuerpo y tienes que cuidar tu cuerpo. No puedes seguir echado comiendo, porque además es una edad en la que no paran de tragar. Y ese fue el arreglo inicial. Y él poco a poco, además, fue haciendo un grupo distinto. Obviamente, comenzó en un lugar diferente y terminó enganchadísimo con el grupo. Volvió a nivel competitivo. Yo no se lo exigí para nada. Lo que tú quieras es lo que va a ocurrir. Pero lo mínimo es que tú te actives por lo menos 2 veces a la semana por un tema de salud. El resto no me interesa. Ese fue como el arreglo que yo llegué con él. Sabes que yo estando pequeña, que hice gimnasia, recuerdo que en algún momento no quería continuar. La verdad es que respondí a una cosa que había pasado con una entrenadora, pero bajo esta premisa de lo que comienzas tienes que terminarlo. Entonces mi mamá me dijo, bueno, terminas el año escolar y después si quieres te sales. Pero de ese momento que se terminara el año escolar, ya el problema había pasado y yo, bueno, hice gimnasia creo que 6 años más, si no me falla la memoria, pero me pareció como ahorita pensando, bueno, quizás le pueda servir a David, el tema de que yo sabía que me iba a poder salir, no, o sea, no fue como una imposición tan terrible
Y luego, bueno, lo que terminó pasando es que la verdad es que yo quería hacer la gimnasia, no me quería salir, era una cosa de momento. Entonces, bueno, nada, se los comparto para lo que pueda Ayudar. servir. Bueno, miren, si alguien tiene alguna otra preguntita, lo invito a compartirlo por acá, por el chat. Mientras tanto, Dani, te doy a ti la palabra porque quería que para cerrar nos dejaras y nos comentaras sobre esta frase que nos las dijiste tú, me la dijiste tú cuando hablamos antes de esta entrevista, pero también la comentó Anelim, bueno, que es una gran atleta y está aquí con nosotros hoy y que o sea, trabaja junto con Dani como psicólogo, que es insistir, persistir y nunca desistir. Entonces, bueno, regálanos eso para cerrar este encuentro y si a alguien se le ocurre alguna casita, tiene este tiempo para preguntar. Perfecto. Sí, bueno, un poco tras la experiencia que les he comentado, uno va entendiendo que los ritmos de vida son diferentes, que los ritmos de adaptación son diferentes, que los ritmos a los que uno llega a las metas también son diferentes, que las exigencias, aunque las tenemos fuera, fundamentalmente son internas y que lo más importante es nunca parar, nunca detenernos. No importa si del trote caminamos, no importa si hay algunos días en los que vamos pisando huevo, como yo digo, o sea, poquito a poquito, pero hay que mantenerse. Hay que mantenerse porque además eso es estructurante de la personalidad, es decir, la disciplina, la rutina, finalmente eso es lo que, el mantenernos constantes es lo que nos permite aumentar nuestra sensación de autocontrol, de autoeficacia, de autoestima, que es tan importante. Y esto va de la mano, por supuesto, a plantearnos metas acorde a nuestras características. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Si nos planteamos metas muy altas, no es que no podamos llegar allí, sino que a lo mejor vamos a requerir un tiempo mayor, pero si nos planteamos un tiempo así, con una meta muy alta, nos vamos a frustrar inmediatamente. Entonces vamos a ir en contra de la autoestima, la autoeficacia, la capacidad de autocontrol, y vamos a sentir que no somos capaces de superarnos ni aprender nuevas habilidades. Entonces, la idea justamente es todo lo contrario. Conocernos, saber que tenemos un ritmo, que nos tenemos que tratar con empatía. La empatía no solamente es para afuera, es para con uno mismo también. Ser autocompasivos, tratarnos con gentileza y no castigarnos. No podemos plantearnos un mes, por ejemplo, ahorita al retornar para tener los mismos tiempos que teníamos antes. No, tiene que ser de manera gradual, sin desistir, persistir, insistir, resistir y jamás desistir. Bueno, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Les recuerdo que estos encuentros 40x40 son patrocinados por Electrocom PE, así los consiguen en Instagram. Ellos son nuestros aliados en iluminación, automatización, sistemas y redes y seguridad electrónica. Entonces los pueden buscar en Instagram y conocer un poco más sobre sus productos y servicios. Ellos tienen pues atención a toda Venezuela. Además, les recuerdo que todas las charlas quedan en nuestro canal de YouTube. Entonces, si quieren volverla a ver o quieren compartirla con alguien que crean que le puede ser de utilidad, gracias a ti, David, gracias, José. Mira, aquí dejaron una preguntita más, pero voy a hacer el cierre y te doy la palabra un momentico para no perder el espacio. Le encuentran todo en YouTube. Si saben de alguien que pueda aprovechar la charla, pues se la pueden compartir, queda en nuestro canal. Y el sábado que viene nos vemos una vez más. Vamos a retomar el tema de la nutrición, esta vez con Dani Torterolo, que es especialista, es chileno, está en España y es especialista en nutrición para nadadores. Entonces, los espero el próximo sábado. Les confirmo la hora en la semana a través de los distintos canales. Y bueno, nada, como les decía, para cerrar esta preguntita, ¿cómo ejercitar y estimular la perseverancia? ¿Existen ejercicios para eso? Bueno, en este momento no se me ocurre ningún ejercicio puntual para estimular la perseverancia. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de centrarnos
es decir, con las respuestas que nos da nuestro cuerpo en la medida en que estamos realizando alguna actividad, eso es reforzante en sí mismo, como estaba hablando anteriormente. Y hay un elemento puntual con el que yo siento que todos los deportistas conectamos, que es con esa sensación posterior inmediata a la realización del ejercicio, que es tan beneficioso y que es tan relajante. Entonces, yo creo que ese sería como un punto a incluir, porque cuando nos está costando algo, generalmente estamos invadidos por pensamientos negativos. Y lo que hay que tratar justamente es de dejarlos a un lado. ¿Cómo los dejamos a un lado? Con lo que hemos hablado hoy. Respiración, visualización, nos centramos en el hoy y yo diría incorporar esa sensación física que experimentamos cuando culminamos una actividad. Eso en sí mismo puede ser altamente motivador para persistir en la realización o en la actividad. Bueno, muchísimas gracias otra vez. A Gracias a través ustedes por la de invitación. el correíto que les mandamos de agradecimiento, les damos también las redes y los contactos de Dani para los que quieran pues contactarla posteriormente. Muchísimas gracias a todos, les deseo un súper feliz fin de semana. Chao. Chao, chao.